Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena, como anunciáramos hace un momentico, don Rubén Maldonado. Buenos días, patrón. ¿Cómo está? A usted se le puede decir honorable, patrón. Usted me quiere mucho, aparte de que lo oye. Gracias por estar con nosotros. El día de ayer, el presidente Luis Abinader decidió a través de su vocero anunciar el retiro de este proyecto tan controversial. Su líder, el expresidente Fernández, pues había solicitado esta petición. Sin embargo, yo quiero que usted me explique por qué desde el gobierno estaban montando como una especie de campaña para culpar a Leonel Fernández por el envío de, o sea, que era obligatorio porque Leonel había firmado convenios con organismos internacionales que había que enviar ese proyecto de ley. Mira, este gobierno, desde que asumió el poder, elevó una estrategia, inició una estrategia, y es la estrategia de con la boca decir una cosa, pero con la mano hacer otra. Un gobierno que no planifica, un gobierno que no tiene orden en su casa, un gobierno que no sabe cómo llegó a la presidencia, pero tampoco sabe qué es lo que tiene que hacer. Por eso tú ves tanto tumbo, por eso tú ves tantas cosas que se inician y no solamente y desde que la comienzan tienen que retirarla. Y este proyecto es el reflejo de la hipocresía, de la manera más vil que se puede expresar en un gobierno. Por ejemplo, nosotros vemos los funcionarios del gobierno, el gobierno mismo como tal, en todos los cónclaves internacionales, pidiendo y exigiendo que República Dominicana no puede convertirse en la solución de la crisis haitiana y que no puede convertirse la República Dominicana en un país de los refugiados del devastado vecino Haití. Sin embargo, eso desde ellos en los cónclaves internacionales para los titulares. En la práctica, lo que están aplicando aquí es la receta. Que esos mismos países poderosos le están exigiendo a República Dominicana. Puertas abiertas. Y ese proyecto de ley lo desenmascara. Vamos a ver si entendemos. Lo desenmascara porque ese proyecto de ley lo que procura es convertir la República Dominicana en el refugio de todos los haitianos que tengan dificultad con el régimen actual, que no es ningún régimen, que es un desorden, que no hay una nación, que no hay un país. En consecuencia, nosotros tendremos que abrir la puerta y fusionar la isla. Ese es el proyecto que el presidente mandó. ¿Pero por qué culpan a Leonel? No, a Leonel no podemos culpar de nada. ¿Y qué tiene que ver Leonel con eso? Ahora, Leonel está tan porque importante. yo oí a Servio Tulio decir que en el gobierno de Leonel Fernández se firmaron convenios, que había que enviar ese proyecto. No es que se firmaron convenios. Y qué bueno que Sergio Tulio lo escuché esta mañana en otro programa, hablar sobre el tema. No, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, adoptó una serie de medidas en aquella época, sí, atendiendo a esas resoluciones. En el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el año 2007, se aprobó la ley que castiga la trata de personas, sí, la trata de blancas. 137. La 137. Ajá. Se aprobó en ese gobierno de Leonel Fernández. Ahora, se aprobó naturalmente con las reglamentaciones propias de un país que como el nuestro, okay, comparte con necesidades una isla, sí, con un país sumamente devastado en términos económicos y político y social, y esa ley no le permite la entrada indiscriminadamente. Ese proyecto sanciona la trata de blancas, sanciona el comercio ilegal de seres humanos, y aquí ya tenemos sanciones drásticas de la judicatura, de la justicia, a los que lo han hecho. Ahora, lo que tenemos ahora es la entrega vil de la República Dominicana a los organismos internacionales para que puedan aquí refugiar a los haitianos. ¿Usted cree que ese proyecto fue leído por el Poder Ejecutivo, por el presidente, por el consultor jurídico antes de enviarlo al Congreso? Bueno, yo te voy a decir la verdad, si el presidente no lo leyó, si el presidente lo retiró ahora, entonces no lo leyó. Lo más grave de todo es que como él
envía al Congreso algo que él no ha leído. Porque No se sabe qué es más grave. hay que ver el discurso entonces ahora de Homero, del consultor jurídico. El señor consultor jurídico, cuando retira el proyecto, lo que está hablando es del respeto a la inviolabilidad del territorio dominicano, No entendí. que nunca seremos. Pero señor, usted acaba de mandar, Sí. firmado por el presidente, y usted fue y lo presentó Con una en el carta. Congreso, y fue el que lo presentó en el Congreso. Sí. Usted lo presentó como bombo y platillo, como la panacea, como un logro histórico de este gobierno. ¿Cómo usted me dice a mí que usted no sabe lo que decía ahí? Usted sabe todo lo que dice ahí. Lo que pasa es que fue desenmascarado por el presidente Leonel Pero Fernández si no lo y sabe, la sociedad peor. dominicana Si no lo y sabe, todos peor. los actores de esta sociedad lo desenmascararon y se apresuraron, dicho sea de paso, a retirar el proyecto ayer domingo, algo inusual. Porque no soportaban. Es que aquí pudo haber pasado cualquier cosa hoy, la gente porque estaba Leonel iba a crispada. dar un discurso. Sí, iba a dar en un la noche, discurso y en lo la noche. anunció. Sí, iba a dar un discurso. Pero lo que pasa es que Leonel, como quiera, lo anunció antes de que lo retiraran. Exacto. Porque precisamente ayer, en un acto que teníamos en los Guarícanos de Santo Domingo Norte, juramentando, por cierto, dicho sea de paso, y vale la propaganda, patrón, ¿verdad? Usted me lo Adelante, permite. hermano. Ahí juramentamos cientos de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que pasaron a formar fila en la Fuerza del Pueblo, y una de sus observaciones para pasar a nuestro partido era precisamente de que este gobierno es un gobierno de improvisado, es un gobierno de novato. Entonces, el presidente ayer le pidió al presidente Luis Abinader, presidente Leonel Fernández, le pidió que retirara inmediatamente ese proyecto, so pena, ¿verdad?, de que tenga entonces en consecuencia que verse con la sociedad dominicana hasta en la calle si fuese necesario. Correcto, pero Preservando nuestra nacionalidad y preservando nuestro territorio. Es una cosa lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Eso fue a las 11 de la mañana que lo dijo En el presidente. términos de- Ellos retiraron el proyecto a las 4 de la tarde. En términos de inmigración haitiana, porque el presidente ha llevado el grito a todos los organismos internacionales sobre el tema haitiano. Pero entonces aquí... Es que no hay una real... Mira, yo veo este gobierno Cuando él era entregado por completo candidato, él a dijo las que si se autoridades aplicaba norteamericanas. la ley aquí no iba a haber ni un inmigrante. repite eso, Rubén. No, yo veo este Perdón, gobierno María. entregado de cuerpo, alma y espíritu a los designios de las autoridades norteamericanas. Eso Aquí significa vemos- que... Ese proyecto se lo mandaron, Se lo mandaron hecho. Vaya- No lo trajo. La Yo tengo consultoría aquí jurídica, el video de la la consultoría señora jurídica cuando de- vino, Ah, bueno. la viceministra. Y lo trajo y se lo entregó. El apellido comienza con una Z. Eso es lo que Sarrá, va. Sarrá, Sarrá. Eso es lo lo que trajo va. en octubre, finales de octubre. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces la narrativa es una cosa hacia la opinión pública y en la práctica es otra. Vemos la invasión haitiana incrementándose, las políticas fronterizas siguen siendo desacertadas y las fronteras están abiertas. Tú sacas a los haitianos hoy aquí en la mañana y en la noche están de vuelta. Hicieron una revuelta en Punta Cana. Antes se tomaban 2 o 3 semanas para regresar, ahora ya en la noche están de vuelta. Entonces, ¿qué es Demasiado lo que está fácil. pasando? Somos nosotros, el gobierno ha conciliado con las potencias mundiales que no quieren intervenir en Haití, que seamos nosotros la solución a la crisis haitiana. República Dominicana no está en capacidad de serlo. Evidentemente que sí. Evidentemente que hay una actitud de complacer la solución del problema haitiano como quieren las grandes potencias. Eso naturalmente en demedro del interés nacional. Y el gobierno... ¿Y qué nos va a dar Estados Unidos para nosotros resolver ese problema? Nada. Porque vamos a Absolutamente resolverlo nada. invadiendo Haití mejor y que nos den una ayudita. Mira que lo que pasa es que aquí no, como en todas las cosas que hace el gobierno, lo que hay es mucha improvisación. Es decir, el gobierno no tiene un equipo de asesores del gobierno para sentarse a pensar qué es lo que ellos quieren hacer. Porque si tú analizas, y podemos analizar todas las medidas que el gobierno ha tomado desde que llegaron al gobierno hasta aquí, por lo menos en el Congreso han retirado más de 10 proyectos. Medidas que han tomado, lo han tenido que devolver al otro día. El caso de los huevos más El reciente, caso de los el caso de aduana, Ye- el caso que a pesar de que no lo retiraron, dejaron que se aprobara, pero no la pudieron implementar. Engañaron al país con unas leyes que no dieron Pero resultados. agrégale también las medidas que tomaron
en contra del sector productivo. Eso le iba a decir. Sí, por ejemplo, La tasa ¿de qué cero. sirvió para la República Dominicana, para el país, Tasa cero. la implementación de la tasa cero y hacerla aprobar en el Congreso Nacional? Está todo Eso nada más sirvió para que los productores nuestros Se de jodieran. pollo, de pan, de cerdo, de carne, Los pequeños de productores leche, todos se jodieron. Se jodieran. No, los Se jodieran. los importadores les Y los fue bien. importadores, Ahí andan unos almacenes desde un cuartico de 3x3 Sí. con una computadora multiplicaran por 100 sus riquezas sin ninguna utilización de mano de obra. Entonces, este gobierno es un gobierno de improvisado, es un gobierno de inepto, esa es la palabra correcta, inepto, porque no tiene la capacidad para poder gerenciar los problemas que tiene República Dominicana. El 27. Y tú lo notas, esa sensación y esa percepción, tú las notas en la calle, tú lo notas en los barrios. Hablar hoy en los barrios de Santo Domingo, de cualquier provincia, de el partido de gobierno, de hablar del PRM y hablar del gobierno, es exponerte a que te saquen agresivamente del lugar donde tú lo Pero el dices. presidente sigue siendo el presidente, el tercer lugar, el presidente En los mayor valorado. en los titulares de los medios comprados. ¿Cómo así? Claro que sí, en los titulares de los medios, pero en la percepción del pueblo. Con un 65%. Pero eso no, ni en el palacio lo puede conseguir él. Pero mal tonado, pero... Eso, vuelvo y te repito, eso nada más sucede en los medios que ellos han tenido acceso y que están trabajando a favor de esa. Porque este gobierno es el gobierno que tiene la nómina más alta en publicidad de toda la historia de República Dominicana. Puedo decirte que en estos 2 años de gobierno, este gobierno gastó más que lo que gastó el gobierno pasado en los 8 años que tuvo en los gobiernos. ¿Cómo va a ser? Y el doble de lo que se gastó, el triple de lo que se gastaron en los 12 años de gobierno del presidente Leonel Fernández. Lo ha gastado este gobierno en tan solo 2 años en materia de publicidad. Es decir, que ha gastado 3 veces más en 2 años que lo que gastó la gestión de 12 años del presidente de Leonel Fernández, y ha gastado el doble de lo que gastó la gestión pasada en 8 años en tan solo 2. El problema, Rubén, es el siguiente. Yo comparto contigo en su totalidad tus apreciaciones. Ahora, cuando tú vas a un escenario de un gobierno malo frente a una oposición dividida, el gobierno malo se queda. La mejor experiencia está ahí en Venezuela. El 75% era la oposición, el 25% del gobierno, el 25% se impuso. Entonces, hoy yo sigo percibiendo que no hay una reacción de la oposición, que el chismecito y las malquerencias de Danilo Medina y de Leonel Fernández ha evitado la construcción de una alianza opositora que debe anunciarse en las próximas horas para lo municipal, o si no, el gobierno va a ganar 120, 130 municipios, no tengan duda. Comparto plenamente esa posición suya, desde el punto de vista de que debe haber una gran alianza de la oposición dominicana. En lo municipal. En lo municipal, naturalmente. Lo demás se divide, se en el reconoce camino después. le damos la carga. Hay espacio, primera vuelta, segunda el que llegue vuelta. segundo, Exacto. apoya. Lógico. Es Entonces, una lo que cosa quiero elemental. plantear es lo siguiente. Nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, comenzamos a construir un partido. Y la verdad que hemos hecho una labor de la cual todos nos sentimos orgullosos. Porque en tan solo 3 años, hoy ya tenemos una organización política que tiene estructura organizada en toda la geografía nacional. Es cierto. No hay un solo distrito, un municipio, un paraje que no tenga una estructura de la Fuerza del Pueblo. Hoy tenemos un partido que ahora, en marzo, vamos a completar el 1.500.000, porque ya tenemos 1.300.000 miembros. Y para junio de este mismo año vamos a llevar a completar la meta que no hemos impuesto como partido y se ha impuesto el líder de nuestra organización, el doctor Leonel Fernández, la meta de los 2 millones. De manera que nosotros ya construimos el partido. Y nosotros hemos querido, naturalmente, en principio, establecer una gran alianza con el pueblo dominicano.
dominicano de cara al proceso electoral del 2024. Pero independientemente de ese trabajo y de esa alianza que queremos establecer con la sociedad dominicana, creo que usted tiene toda la razón y que la oposición tiene que comenzar a vislumbrar las posibilidades de un gran acuerdo electoral. De oposición. De oposición. Ya el gobierno anunció el de ellos. Y aquí estamos hablando de todos los partidos de oposición. Es lo que nos toca. Estamos llamados, estamos obligados a hacerlo así. Por eso nosotros hemos dicho que habrá de abrirse esa compuerta y puedo asegurarle a usted, patrón, que desde la fuerza del pueblo hay un espíritu unitario, hay un espíritu de construir ese muro de contención de estas improvisaciones que hoy está recibiendo nuestro país por el mal gobierno que tenemos. Por eso nosotros estamos construyendo esas posibilidades y vemos con buenos ojos esos comentarios que muchos ciudadanos están exigiéndonos ya, sí, que comencemos a trabajar. Dice Paliza para crear que no hay condiciones para una segunda vuelta, que las condiciones electorales no están dadas para una segunda vuelta. Tiene razón. Luis yo Eván estoy de Paliza. acuerdo. Mire, yo comparto plenamente la posición de Paliza. Lo único es que él la ve de una perspectiva y yo la veo de otra. Si las cosas como siguen, como van, Leonel Fernández será presidente de la República Dominicana en primera vuelta. Porque yo le aseguro a usted que como va la situación y como van los sentimientos y sobre todo como va el declive permanente de este gobierno, es creando las condiciones para que la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández, conjuntamente con toda la fuerza de oposición alrededor, sobre la base de un gran acuerdo programático, un acuerdo de ideas, no de distribución de posiciones, un acuerdo de compromiso para enrumbar a la República Dominicana por el sendero que nunca debió de salir, que es el sendero del desarrollo, del progreso, que comenzó en esta nación, Leonel Fernández Reina. Y para eso estamos trabajando. Estamos trabajando de manera que yo estoy de acuerdo con Paliza. Nos vamos en primera vuelta, pero con Leonel. Rubén, yo sin embargo viví una confusión ya que abordamos el tema de una cosa el discurso y otra es la práctica. Yo te vi y por eso insistimos en llamarte para que vengas con nosotros, para que nos aclare. Yo casi me corto las venas aquí cuando te vi la semana pasada, coincidiendo con el gobierno en una alianza en el Congreso con el tema de la ley electoral y del régimen electoral y la imposibilidad de que se apruebe el transfugismo y el voto electrónico. Yo no entendía aquello, me sorprendió. Yo estoy todavía estupefacto, anonadado, patidifuso. Te lo voy a explicar. Por favor. Pero, patrón, y es sencillo. En esta ocasión no es que yo coincidí con el gobierno, es que el gobierno coincidió con Rubén Maldonado. Y en este aspecto que voy a planteártelo, quiero hablar inclusive hasta en primera persona, porque fui uno de los actores fundamentales de ese proyecto y esa discusión. No es que nosotros coincidimos con el gobierno, es que el gobierno ahora por fin ratificó, o el partido de gobierno, su errada actitud oportunista que en su momento adoptó y vino y adoptó la posición correcta. ¿Por qué te digo eso? Cuando apoyó a Danilo. Cuando apoyó en el 2018 la aprobación del mamotreto de ley de partido, que después que teníamos un acuerdo, el PRM y nosotros, yo inclusive en mi condición de presidente de la Cámara de Diputados, y que habíamos acordado no permitir que todas esas disparates que pusimos en esa ley se materializaran bajo el alegato nuestro, primero de que era inconstitucional. Y para muestra basta un botón. Pero eso ayudó a joder a Leonel y eso lo ayudó a ellos a llegar al poder. Y después Leonel lo apoyó a ellos también. Fue un acuerdo. Pero vamos a ver eso después de joder a Leonel, porque a Leonel quien lo salva es el presidente de la Junta. Vamos a terminar. Lo que quiero plantear es que eso no tiene nada de inconstitucional. Nosotros
Bueno, tiene 17 sentencias. Sí, pero el en caso de contra transfugismo no la tiene ley. nada de inconstitucional. Claro que sí. Solo la complicidad, la sociedad cómplice. No, patrón, es que no, pero es que bien, el transfugismo usted tiene que verlo desde el punto de vista constitucional. Y sí. para ello usted le mantiene que dice el artículo 77, párrafo 3 yo de la Constitución. se le diga al Tribunal Constitucional y al señor Román Jaque, que yo sé leer, que en este país la complicidad de a mí no me van a embeber. Pero vamos al punto que usted dijo. Por favor, quiero plantear yo no entendí esta alianza suya con el gobierno. Es que teníamos el planteamiento de que el voto electrónico no podía implementarse. Ay, ¿cómo es posible? No, es que no es posible. Pero en Venezuela, donde no hay democracia... Aquí lo intentamos implementar y aquí no hubo una guerra civil de Chepa. Tuvimos que impedir, que suspender un proceso electoral. El proceso electoral de febrero Pero tú sabes lo que pasó del 2020 se suspendió. Un golpe de Estado. Sobre todo porque, no, por el desastre que era la implementación del voto. No. Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo, nosotros estamos siendo coherentes. Y por ese mismo voto electrónico, hoy tenemos la desgracia de tener en el poder al PRM, un gobierno sin capacidad para dirigir. ¿No sería por las momento. desmedidas ambiciones y falta de visión de Leonel Fernández? No, al contrario. Yo quiero recordar, Leonel no debió haberse ido nunca del PLD. yo quiero recordarle a usted, patrón, ni hacer lo que en el hizo. 2000... Porque quien sube a Luis Abinader al gobierno de En las Leonel. elecciones del 2020, en el PLD y en la sociedad dominicana, Leonel Fernández tenía un 57% Rubén, para ganar la ¿quién elección. sube a Luis Abinader? Si hay un responsable de que Luis sea el presidente de la República, es Leonel Fernández. No, el único responsable de que Luis sea responsable es la autoridad de quienes entonces el PLD no entendieron y prefirieron dividir el partido. Los dos dieron su ayudadita para que llegara. dividir el partido. Y siguen ayudándolo por eso, María. Eso es agua pasada. Y siguen ayudándolo, los dos siguen ya ayudándolo. nosotros lo recordamos eso porque hay que recordar los hechos históricos para no repetirlo en el futuro. Correcto. Pero nosotros eso ya no lo recordamos. Nosotros estamos enfocados en algo. Nosotros estamos enfocados en organizar este país para volver de nuevo al poder, en crear las condiciones necesarias para hacer un gran frente opositor donde toda la fuerza política y toda la sociedad concurran y lograr el objetivo de ganar en febrero las municipales y ganar entonces después, en mayo, la presidencia. El 27 de febrero ya viene ahí. ¿Qué tiene el presidente para exhibir y qué usted cree que debe anunciar al pueblo No, el 28 dominicano? tiene que estar Rubén con nosotros aquí. Promesa, Sí. mucha promesa y mucha promesa y ninguna ¿Usted cumplida. me puede explicar qué es lo que pasa con la ley de hidrocarburos? Eso no existe. Pero El presidente el anunció. proyecto sí, No, dos veces. La introdujo Y al la Congreso. introdujo, ¿qué es lo que pasa? Pero no hay voluntad política ni nunca la hubo. Pero ustedes no tienen voluntad por qué que tampoco. no bajan? Pero tampoco tienen voluntad de auditar lo que están haciendo Sí, porque ¿por qué que están no bajan incumpliendo los la ley. ¿Tú sabes a cómo está el petróleo hoy? A $74. Y no le baja ni un peso. Nada. ¿Y dónde está el Y las Congreso? tarifas eléctricas, no desde el ¿Y Congreso. dónde está el hemos hecho Congreso nuestro- opositor? ¿Cómo que no, patrón? Pero usted Hemos sabe hecho nuestro aporte todas las semanas. ¿Ya pidieron la interpelación fuerza del de pueblo, Hito o no? Todo el pueblo. No. Se han hecho muchísimo, pero la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno no permite que eso prospere. Ahora bien, nosotros queremos desde esta tribuna decir hoy, ¿de qué vamos a hablar el 27 de febrero? Vamos otra vez de nuevo, promesa. El y más metro, promesa. el teleférico. Más promesa y más promesa. Bueno, el metro y el teleférico son obras que tienen sus raíces en los gobiernos pasados. Sí. El metro en Leonel Fernández y el teleférico y el Danilo. teleférico en el gobierno del presidente. Y la Danilo circunvalación de Medina. Asua, porque Todos son obras de los gobiernos pasados. La verdad es que en este gobierno lo único que podemos decir nosotros, los ciudadanos, que hay nuevo y que se ha implementado nuevo es la improvisación. Y para muestra basta un botón. gracias Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, pero sobre todas las cosas, amigo nuestro, vocero del presidente Leonel Fernández. Saludo al presidente Fernández. Se lo daré, patrón. Lo voy a ver ahorita. Excelente. De aquí voy para allá precisamente. Gracias Rubén, un gran abrazo. Para María de los Ángeles, para mí un gran placer haber estado en esta escena y contar con la presencia de un gran amigo, Rubén Maldonado.